Bueno, pues muy buenas tardes a quienes ya están en este momento dentro de la plataforma Zoom del Liceo Académico MX. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y si me lo permiten en este momento, vamos a enlazarnos justamente con Facebook Live para que, pues, quien no puede acceder a Zoom o por cualquier situación, bueno, pues esté con nosotros desde Facebook Live. Muchas gracias a quienes ya están accediendo en este momento a la plataforma del Liceo Académico MX. Gracias a todos ustedes que se dan un tiempo para cultivarse jurídicamente, que es lo importante que hoy mucho hace falta en nuestra profesión. Saludo a todos los que estén en el en vivo, a aquellos que nos ven y nos verán en la repetición. Y vamos a dar inicio en un momento más ya con la conferencia que nos congrega el día de hoy. Recuerden que nosotros somos Liceo Académico MX y que sobre todo este es un mensaje muy importante que doy. Los únicos números oficiales en Liceo Académico MX son los WhatsApp 22 21 14 25 79 y el 55 41 34 56 92. Esto lo hago con la finalidad de que toda la comunidad jurídica y quienes están dentro de nuestros grupos estén enterados de que nosotros no llamamos a ninguna hora, puesto que me han reportado que se están llamando de números que se hacen pasar o suplantan nuestra identidad, pero pues ustedes ya saben que nuestras terminaciones son 2579, 5692, y aunque utilicen para crear grupos falsos el escudo del liceo académico, no tomen en cuenta esa situación, puesto que esa situación son incorrectas, cerciórense porque me dicen que son números de Colombia o números de Venezuela, así que tengan cuidado. Bueno, conferencias gratuitas. Hoy vamos a tener la conferencia gratuita Prueba Nueva y Prueba de Refutación a cargo de la jueza 43º de control en el sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México, Adriana Ivette Morales Chávez. En un momento más, ahí está el ID de reunión y el código de acceso. En un momento más daré lectura a su semblanza curricular. En cuanto a nuestros próximos cursos, el próximo lunes, quien quiera ingresar todavía puede ingresar al taller teórico práctico técnicas de litigación en juicio oral penal con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Vamos a la clase número 3 de 6. El costo del curso es de 700 pesos. La próxima semana estaremos concluyendo el curso de etapa intermedia con el magistrado Héctor Lara González y pues quien guste puede todavía inscribirse o adquirir las videograbaciones de este curso. Y les quiero invitar a este nuevo curso, a todos quienes están en plataforma Zoom, nos ven, nos verán en la repetición, al curso Análisis de los Delitos Sexuales desde la perspectiva de género, que impartirá la doctora Monibet Shaley López García, quien es jueza de Tribunal de Enjuiciamiento con licencia en el estado de Oaxaca. Las inscripciones son a los WhatsApp 55 41 34 56 92 y 22 21 14 25 79. Este curso tiene un costo de 600 pesos que incluye sesión en vivo en Zoom, videograbación permanente a correo de Gmail, constancia de participación digital. Y bueno, ¿cuáles son los temas que abordaremos? Vamos a abordar en las 5 clases que serán los martes del mes de junio, 2, 9, 16, 23 y 30 de junio, de 7 a 9 de la noche, los temas metodología dogmática y perspectiva de género en tipos penales sexuales. Veremos el tipo penal de violación, abuso sexual, hostigamiento, acoso y delitos contra niños, niñas y adolescentes, acoso sexual y delitos contra la intimidad, la integración típica, concurso de delitos y litigación estratégica. Así es que los esperamos a quien guste. Aquí están nuestras redes sociales, síganos por Facebook, por Instagram, suscríbanse al canal de YouTube. Bueno, en este momento ya se encuentra conmigo aquí la jueza Adriana Ivette Morales Chávez. Rápidamente doy su semblanza curricular, ya nos ha acompañado y le agradezco. Ella es licenciada en Derecho con la especialidad en juicios orales. Asimismo, cuenta con la maestría en Derecho Procesal Penal, es maestra en Ciencias Penales, es doctorado en Ciencias Penales, es doctorante en Derecho Penal
Cuenta con el Máster Internacional en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es la juez 43º de control en el sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México. Cuenta con más de 23 diplomados en materia de juicio de amparo, juicios orales en materia penal, docencia jurídica, teoría del delito, uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos, prevención de las violencias y el abuso de poder desde el enfoque de los derechos humanos. Ha tomado más de 100 cursos diversos por parte de diversas instituciones. Mi estimada jueza Adriana Morales, pues bienvenida al Liceo Académico. Le dejo la plataforma para que usted proceda a ilustrarnos con su conocimiento, haciéndole saber a todos que este es una capacitación sin fines de lucro, donde participa la ponente junto con el Liceo Académico, a la cual le agradecemos. Adelante, mi estimada jueza. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están aquí, que se dan la oportunidad de estar aquí. Bueno, vamos a compartir este tema. Voy a compartir una presentación. Denme un segundo. Tu, 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 tu. Denme un segundo, ¿eh? Ya. Bueno, ya les dijeron mi nombre, ya les dijeron dónde ando, pero bueno, lo que vamos a ver ahora pues es prueba 9, prueba de refutación. Vamos a empezar con la prueba de refutación. Si quieren ir poniendo sus preguntas, las pueden ir poniendo en mensajes y ya al final las voy checando o conforme vaya dando la sesión, las voy checando. ¿Me pueden mover su carita o decirme con algún micrófono si sí ven la presentación? ¿Sí? Sí, muy Gracias, qué bien. amables. Bueno, entonces vamos a empezar con la prueba de refutación. Primeramente, vamos a decir cuáles son los términos ordinarios para ofrecer medios de prueba, ¿no? Entonces, tenemos un término ordinario y tenemos un término extraordinario. Entonces, lo ordinario que es, pues lo ordinario es en la etapa intermedia. Tenemos una etapa intermedia que se divide en una fase escrita, en una fase oral y evidentemente en la fase escrita es donde tanto el Ministerio Público, la víctima y la defensa pues pueden ofrecer sus medios de prueba. Eso es lo ordinario, por llamarlo de algún modo, lo normal. Sabemos ya cuántos días tiene la fiscalía para ofrecer, para presentar su acusación y en su caso ofrecer sus medios de prueba, cuántos días tiene la víctima para constituirse en coadyuvante, ofrecer sus medios de prueba y cuántos tiene la defensa, ¿no? Entonces, sabemos ya estos términos. También, por ejemplo, sabemos que excepcionalmente la prueba pericial, conforme al numeral 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede descubrir 3 días antes de llevarse a cabo la audiencia intermedia. Entonces, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero eso es lo ordinario. Entonces, bajo esa circunstancia, la prueba de refutación no tiene ese carácter de ordinaria. Y ahorita lo vamos a ir viendo por qué, ¿sale? Bueno, sabemos que la admisión de los órganos de prueba pues se rige conforme a las reglas del numeral 346. Entonces, eh, aquí lo vamos a ir viendo que también aplica para la prueba de refutación. Ahora, ¿qué es refutar? Tenemos que hablar de la refutación desde dos puntos de vista, desde el aspecto genérico y desde el aspecto específico. Una cosa es la prueba de refutación y otra cosa es refutar. Ajá. Una conlleva a la otra, sí, claro, pero primeramente tenemos que empezar sabiendo qué es refutar. Entonces, el refutar genéricamente es contradecir, es contraargumentar la información de la contraparte, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo el desarrollo de todo esto que a veces no nada más va a ser de la contraparte y ahorita vamos a ir viendo por qué. Ahora, específicamente es toda evidencia que sirve precisamente para eso, para contradecir, para controvertir, para explicar la evidencia ofrecida por la contraparte y práctica en el juicio. Ahora, esta prueba, por eso les digo que tiene el carácter de extraordinario, es decir, la prueba de refutación no la vamos a ofrecer en la audiencia intermedia. La prueba de refutación no se ofrece en la audiencia intermedia. En la audiencia intermedia se ofrecen los medios de prueba ordinarios, es decir, todo lo que ofrecimos en la fase escrita,
Entonces, en la fase oral vamos a debatir y vamos a ver qué se admite y qué no se admite, previo el contradictorio que abramos en términos del numeral 346 para ver qué pasa y qué no pasa, ¿no? Entonces, ya sabemos, ofrecemos en la fase escrita los medios de prueba, se lleva a cabo la audiencia oral, en la audiencia oral los vamos a debatir conforme al 346 y abriendo el contradictorio entre las partes, nos van a decir vamos a decir los jueces que se admite y que no se admite. Entonces, pero la prueba de refutación no se debate en la intermedia, ¿sale? La prueba de refutación, ¿hasta dónde va a ser? Va a ser propia del juicio oral y ahorita vamos a ir viendo por qué. Ahora, hablábamos de refutar de manera genérica, que consiste en someter a refutación, a contraargumentación, información, actos o pruebas de la contraparte. ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede, cómo es que se puede refutar? Bueno, podemos presentar testigos o peritos de descargo, así es la manera de que se puede refutar, es decir, el derecho que tenemos a contradecir, y entonces bajo ese derecho que tenemos a contradecir, pues entonces, en este caso, la defensa puede contradecir lo que diga la fiscalía y podrá ofrecer testigos y peritos de descargo. Esto es de manera genérica, no estoy hablando de manera específica sobre la prueba de refutación para que no se me confundan, ¿sí? Ahora, también es el derecho a contrainterrogar a los testigos o peritos que ofrezcan e impugnar su credibilidad. Eso también es como se puede plantear la refutación genéricamente. Y también es el derecho a ofrecer prueba de refutación frente a la prueba de la contraria. Bueno, ahora, de manera específica, entonces sí ya tenemos lo que es la prueba de refutación. ¿Cuál es su fundamento? El 44 párrafo segundo, el 376, 385, 386 y de manera muy específica el 390. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la prueba de refutación? La prueba de refutación, como ya les dije, no se va a ofrecer en la audiencia intermedia. Por eso se señala que es un medio de prueba que no fue ofrecido oportunamente. ¿Ok? La oportunidad para ofrecer medios de prueba, ¿cuándo es? En la intermedia. Entonces, la prueba de refutación no sigue esa regla, por lo cual no fue ofrecida oportunamente en aquel momento. Pero ¿por qué no fue ofrecido oportunamente? ¿Cuándo vamos a encontrar esa razón de ser de no ofrecerlo oportunamente? Bueno, necesitamos que se lleve a cabo el juicio oral. Cuando en el juicio oral, derivado de que vaya un órgano de prueba y rinda su testimonio, su peritaje en el juicio oral, y cuando rinda esta, surja una controversia relacionada con su veracidad, autenticidad, integridad de ese testigo o de ese perito, y que no se hubiera podido prever, en consecuencia, ahí habrá la necesidad o habrá la oportunidad de ofrecer prueba de refutación. Entonces, ¿cuándo surge esta? Hasta que va un perito o hasta que va un testigo y declara al tribunal de enjuiciamiento. Es por eso que se establece que su naturaleza es extraordinaria, no rige como las demás pruebas que ordinariamente se ofrecen en la intermedia. Para poder ofrecer la prueba de refutación, ¿qué necesitamos? Necesitamos que vaya un perito o que vaya un testigo al juicio oral y derivado de su medio de prueba que va a rendir, de su testimonio, de su peritaje, entonces sí surge algo relacionado solamente y exclusivamente con veracidad, autenticidad e integridad de esa persona. Cuando surge algo relacionado con estos tres tópicos sobre de esa persona, entonces sí puedo ofrecer prueba de refutación. Entonces ya dijimos, su naturaleza es extraordinaria. Ahora, un punto importante aquí, se señala que no fue posible prever, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso. Ahora, ¿en qué momento, cuál es el momento entonces para que yo pueda ofrecer la prueba de refutación? Porque eso es lo que luego se llega a preguntar. Es decir, si yo, defensor, me doy cuenta cuando algo está mal en un perito, en un testigo, y quiero ofrecer prueba de refutación, me preguntan, ¿lo tengo que hacer inmediatamente a que termine ese testimonio? No, no les digo, porque lo que muchas veces quieren hacer es argumentar ya desde ese momento sobre el valor
o desvalor que debe de tener esa persona. Y entonces no, nos tenemos que esperar a que se desahoguen todos los órganos de prueba ofrecidos o que les hayan, perdón, que les hayan sido admitidos para que en su caso, antes de que se declare cerrado el debate, entonces ahora sí puede ofrecer la prueba de refutación, ¿ok? Para que un juez pueda declarar cerrado el debate es porque ya desahogó todos los órganos de prueba, tanto de la fiscalía como de la defensa. Antes de eso, el juez no va a declarar cerrado el debate. Entonces, hay un momento en que se declara abierto el debate y hay un momento en que se declara cerrado el debate. Para yo ofrecer prueba de refutación, tienen que haberse desahogado ya todos los órganos de prueba, tanto de fiscalía como de la defensa, que les fueron admitidos y que obran en el auto de apertura a juicio oral. Entonces, pasado ese momento, ahora sí, antes de que el juez vaya a declarar cerrado el debate, hago el uso de la palabra para manifestar que voy a ofrecer prueba de refutación. ¿Sale? Ahora, señalábamos que también debe tener el carácter de novedoso, es decir, no era posible prever desde la audiencia intermedia que iba a ofrecer yo prueba de refutación, ¿sale? ¿Y por qué no era posible que yo previera esa situación? Yo defensor o yo fiscal o yo asesor. O sea, ¿por qué no era posible que yo lo previera? Porque esto va a surgir, la necesidad de que haya prueba de refutación va a surgir a partir de que un testigo o un perito sustancialmente modifica lo que dijo en su registro de investigación. Es decir, una persona emite un testimonio, ¿sí? Y ya que emite ese testimonio, va al tribunal y lo cambia, lo modifica. Ustedes cuando llevaron la intermedia, ¿era posible que previeran esa circunstancia de que iba a ir la persona y iba a modificar cosas en relación a lo que había dicho en su registro de investigación? No, no era posible que lo previera. No se esperaba, porque lo esperado de las partes es que las personas vayan y rindan su testimonio tal cual lo señalaron en el registro de investigación. Eso es lo que se espera de las personas. Ajá, que ellas vayan y declaren conforme lo hicieron en el registro. Entonces, cuando las personas van y declaran y modifican lo que señalaron en el registro de investigación, entonces ahí surge la necesidad precisamente de poder ofrecer prueba de refutación. Y que, como les digo, yo como parte procesal, no yo como juez, yo como parte procesal, pues no era posible que yo previera que iba a ir esa persona, ese testigo, ese perito, ese policía, a cambiar esa versión sobre el hecho, ya que lo coherente o lo lógico o lo normal es que vaya y declare tal como rindió su testimonio. ¿Ok? Entonces, un primer punto es, eh, la prueba de refutación es para veracidad, autenticidad o integridad, ¿no? Ese es el primer punto, para yo saber que estoy en condiciones de ofrecer prueba de refutación. Un segundo punto es cuando se ve sustancialmente modificado en el juicio el testimonio de una persona con respecto a lo que ya rindió en un registro de investigación. Y fíjense que es por eso, hace años, cuando estábamos todavía sobre este sistema ya trabajando, se establecía si le es exigible o no a las partes procesales, llámese por ejemplo asesores jurídicos, llámese defensores, y eso todavía sigue surgiendo en las audiencias, ¿eh? Eso es todavía hay debate sobre eso. Eh, Incluso a la fiscalía, si se les tienen que solicitar para poder admitir un medio de prueba que exista un registro de investigación. Es decir, si es necesario, si es forzoso que para poder llevar a un testigo, a un perito, haya un registro de investigación. Sí, sí es necesario, sí es importante, sí es forzoso que exista por varios motivos. Uno, precisamente por esto, porque la prueba de refutación cae en eso.
Me puedo dar cuenta que hay la necesidad de ofrecer prueba de refutación cuando alguien va y cambia sustancialmente los hechos respecto a lo que dijo en su registro de investigación. Si no hay registro de investigación, ¿cómo yo sé que lo que está diciendo es lo que viene sabiendo esa persona? Pues no voy a poder saber porque no hay un registro previo. En cambio, cuando hay un registro previo y va la persona y cambia las cosas, entonces yo ya sé. Pero también otra circunstancia por la cual es necesario que todo testigo, todo perito tenga un registro de investigación previo, no importa la parte procesal a la que lo haya ofrecido, pues deriva de poder hacer los ejercicios de litigación. Porque cuántas veces no van los testigos o no van los peritos y no se acuerdan de las cosas. Entonces, ¿cómo poder hacer los ejercicios de litigación, de apoyo de memoria, de evidenciar contradicción, de superar contradicción, de hacer aclaraciones, si ni siquiera hay un registro de investigación? Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Es decir, debemos tener registros de investigación y esos registros de investigación, precisamente, es lo que nos va a permitir, en el caso concreto del tema que estamos hablando, pues saber cuándo exista la necesidad de ofrecer prueba de refutación, ¿sí? Porque la persona va y modifica las cosas, ¿sale? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos conforme vayamos avanzando, ¿sale? Ahora, señala, los testigos introducen a juicio de manera sorpresiva hechos que no habían revelado anteriormente. Ante esta circunstancia, también la parte contraria puede tener el derecho de controvertir con prueba directa el dicho de esa persona, siempre y cuando la credibilidad del testigo merezca ser controvertida y los hechos que sean revelados sean relevantes. Es decir, en este supuesto, la persona a lo mejor no va y modifica los hechos, no va, declara igual, pero además agrega cosas que no había dicho, que no había citado anteriormente cuando rindió su registro de investigación. Entonces, este ya es otro número, le agregamos ahora el 3 de que también sabemos que estamos en ese supuesto, ¿no? Es decir, no nada más es que la persona vaya y cambie sustancialmente su registro, sino también otro tópico ahora es que agregue circunstancias que no había dicho anteriormente. Entonces, derivado de ese agregar cosas que nunca había revelado, si resulta derivado de esto que nos está agregando, que se vea confrontada la credibilidad de esa persona con base en lo que está agregando, entonces sabemos que podemos ofrecer prueba de refutación. Nuestra base siempre va a ser sobre autenticidad, veracidad e integridad. Esa es nuestra base. Es decir, nuestra prueba de refutación siempre se va a ir a eso, autenticidad, veracidad e integridad. Partimos de eso. Y entonces ahora sí ya nos vamos a los supuestos. ¿Cambió su versión o está agregando cosas que no había dicho antes? ¿Correcto? Entonces ya vamos a otros puntos. ¿Ok? Ahora, dice, la condición detona la posibilidad de ofrecerla y radica precisamente en una presunta contradicción en el dicho de una persona que obraba en los registros de investigación y sus manifestaciones durante la audiencia de juicio. En algunas sesiones les he dicho, un punto en donde yo puedo confrontar la credibilidad de alguien es ver cuántos ejercicios de evidenciar contradicción se le hacen. Voy a hablar de un caso hipotético y lo voy a hacer hipotético porque es algo, gracias a Dios tengo, por llamarlo la bendición, de ser el tribunal así, Tribunal de la Ciudad de México, ahorita sí nos tiene designados a todos los jueces servifuncional. Entonces, no solo llevo control, también tengo la fortuna de ser tribunal de enjuiciamiento. Entonces, como tribunal de enjuiciamiento uno ve muchas cosas, pero también tengo la obligación de no revelar cierta información, ¿ok? ¿Por qué? Porque es información que está en mis manos y que voy a utilizar ejemplos, pero los voy a asemejar. Jamás voy a hablar de cosas reales porque no puedo poner, no puedo revelar esa información, ¿ok?
Bueno, tenemos a un perito en donde es ofrecido por la fiscalía y cuando van, ese perito empieza a contradecirse en diversos tópicos, ¿no? Es decir, la fiscalía plantea un hecho. Ese hecho, para probar ese hecho, para acreditar sus premisas inherentes a ese hecho, materia de la acusación, ofrece peritos. Uno de esos peritos, para acreditar esas premisas, va y empieza a contradecirse. Y ustedes dirían, ¿se contradijo con lo que dijo la defensa? No, se contradijo con las mismas preguntas que le hizo el oferente de la prueba, la fiscalía. Y tuvo muchas contradicciones. A cada rato era ejercicio de evidenciar contradicción, apoyo de memoria, superar contradicción, pero así se fue. Entonces, ahí, sobre de eso, en cuanto a veracidad, integridad y autenticidad de ese perito, la contraparte que puede hacer, pues ofrecer también otro perito para que nos diga sobre de este. Ahorita vamos a ir hablando sobre de eso, pero quiero que más o menos vean hacia dónde estamos caminando, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo surge, cómo me puedo yo dar cuenta que puedo hacer uso u ofrecer la prueba de refutación. Ahorita, como les dije, vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, algunos autores asimilan a la prueba de refutación con impugnar la credibilidad de un testigo. Y pues sí, porque tiene que ver con la veracidad y la autenticidad de una persona sobre cómo se está conduciendo. Ahorita les sigo diciendo. Ahora, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es una prueba indirecta. ¿Por qué es una prueba indirecta? Y ojo aquí, era lo que les iba a decir. Ojo aquí. La prueba de refutación no versa, ojo, no versa sobre la acreditación del delito o la responsabilidad penal de una persona. Es decir, si ustedes creen que la prueba de refutación es para determinar que el delito no aconteció o que la persona no es responsable, tache, ¿eh? Desde ahí estamos mal en el ofrecimiento. O si ustedes son fiscales y creen que voy a utilizar la prueba de refutación para robustecer la existencia del delito o para robustecer la intervención de la persona o la responsabilidad de la persona, también tache. Desde ahí estamos mal. ¿Y por qué es importante que sepan esto? Porque si ustedes son asesores jurídicos o fiscales y la defensa ofrece prueba de refutación y vemos que va encaminada a estos puntos, entonces decimos, no, momento, con base en la jurisprudencia tal o tales, la Corte ha señalado que la prueba de refutación no tiene esos fines. Por eso es que siempre todo medio de prueba que se ofrece se debe debatir sobre su admisión, idoneidad y pertinencia. Siempre. Es decir, yo, asesor, ofrezco una prueba de refutación, ¿sale? No solo debo de ofrecer la prueba de refutación, debo señalar la idoneidad y la pertinencia. Y si la idoneidad y la pertinencia tienen que ver con la acreditación del delito, la responsabilidad de la persona, desde ahí ya estoy mal. Y si yo soy la defensa, entonces tendré que decir que no se tiene que admitir, porque eso no es prueba de refutación. Eso es querer ejercer derechos ya precluidos. Y ahorita vamos, ahorita seguimos viendo esto. Por eso les digo, está muy acotado el tema a veracidad, autenticidad o integridad de los medios de prueba. No tiene que ver con con el asunto de fondo, si el delito ocurrió o no, si la persona lo llevó a cabo o no, o es plenamente responsable o no del mismo. No tiene que ver con esos temas, ¿sale? Ahora, estos temas, pues obviamente sabemos que nuestro sistema no es un sistema que fue creado por México. Tampoco podemos decir que es un sistema que es una copia tal cual de otros países. No, o sea, no. Pero sí sabemos que podemos llamarlo como inspirado en otros países centroamericanos, ¿no? Por ejemplo, Colombia señala en relación a la prueba de refutación que es para contradecir otra prueba y no el tema principal del litigio. O sea, si se fijan, es lo mismo, ¿sí?
Su propósito es contradecir otra evidencia o el órgano con la que se produjo para destruir su credibilidad, legalidad, mismidad, suficiencia o un aspecto trascendente de su alcance, veracidad, autenticidad o integridad. Entonces, si se fijan, no tiene que ver con el fondo del asunto. Con eso no tiene que ver. Si ustedes le buscan la página de la Corte, prueba de refutación, nada más les va a salir cuatro tesis. Y las cuatro tesis van relacionadas con el mismo tema, o sea, con el mismo asunto. No hay más en la página de la Corte para encontrar información, ¿sale? Ahora, señala también la Corte que es una técnica de litigación para superar contradicciones derivados de los medios de prueba desahogados en el juicio oral. Y es por eso que les digo, ¿cómo saber yo cuando puedo ofrecer prueba de refutación? Pues hay que ver cuáles son los ejercicios de evidenciar contradicción que se hacen, ¿no? Y sobre de qué se está evidenciando esa contradicción. Y entonces ahí podré darme cuenta si puedo ofrecer o no la prueba de refutación. Por eso es que en algunos casos, para poder saber si estamos o no ante la prueba de refutación, pues tiene que ver específicamente con los ejercicios de evidenciar contradicción. Ajá. Con esos ejercicios de litigación que se hacen, ahí se puede hacer. Ahora, es importante señalar, la prueba de refutación no es propia de la defensa, no es exclusiva de la defensa. Porque a veces eso pensamos que nada más pertenece a la defensa. No, la prueba de refutación la puede ofrecer el fiscal, la puede ofrecer el imputado, la víctima, el asesor o la defensa. Cualquiera la puede ofrecer, cualquiera de las partes procesales. No es propia. ¿Y por qué no es propia? Porque la fiscalía también puede ofrecer prueba de refutación respecto de los órganos de prueba de la defensa. Entonces es por eso que no es propia de un órgano nada más. ¿Ok? Ahora, eh, una vez que yo litigante ofrezco la prueba de refutación, el juez debe salvaguardar el derecho que tienen para que preparen los contrainterrogatorios. Es decir, si la fiscalía ofrece prueba de refutación, es decir, la fiscalía dice, voy a ofrecer como prueba de refutación un perito, ¿no? Supongamos. Bueno, uno, debe de haber un registro de investigación, un informe pericial. Y sobre ese informe tiene que haber corrido traslado, haber hecho descubrimiento probatorio a la defensa. Y dos, el juez tiene que darle la oportunidad a la defensa para que prepare precisamente el contrainterrogatorio a ese perito o a ese testigo o a quien vayan a llevar. ¿Ok? E incluso esa defensa puede también ofrecer un medio de prueba encaminado a controvertir a quien van a llevar como prueba de refutación. ¿Ok? Ahora bien, ¿es solo un derecho que tiene la contraparte? No. En esta jurisprudencia, que acá está el número y que les digo es jurisprudencia, no tesis aislada, fíjense bien, se señala, dice, la propia parte procesal que ofertó ese medio de convicción primigenio se encuentra en aptitud de ofrecer a la prueba de refutación. Dice, al tratarse de un mecanismo dirigido a solventar un problema emergente en el ámbito de veracidad, fiabilidad, completitud de una prueba oportunamente ofrecida. Y vamos a decir, como que en qué supuesto pasa de que yo ofrecía a una víctima y ahora yo misma voy a ofrecer prueba de refutación sobre esa víctima. Imagínense un asunto y un asunto complejo, no un asunto sencillo, un asunto de secuestro, un asunto de homicidio, ¿no? No estos asuntos, en donde el propio imputado ya tiene amenazada a la víctima, que si va a declarar al juicio y lo ubica, imagínense un secuestro, pues ahora sí, ya saben, ya tienen sus datos y lo va a matar. ¿Ustedes creen que la víctima va a ir a querer narrar cómo fueron los hechos? Pues no, los va a ir a querer modificar, en donde si tal vez en la investigación inicial, si lo ubicó, ahora va a decir, no, la verdad es que me equivoqué y no era.
Entonces, la fiscalía, ¿qué podrá hacer? Porque con eso el juez ya tiene que valorar si la retractación que está haciendo esta persona es idónea o no y por qué. Y entonces ahí es donde la fiscalía misma también puede ofrecer la prueba de refutación sobre su propio medio de convicción primigenio, es decir, sobre la víctima, y determinar si cuando ella rindió su primer testimonio se condujo con veracidad, fiabilidad, completitud o alguna circunstancia. La cuestión va a ser qué medio de prueba va a ofrecer para poder corroborar estas circunstancias. Ahí sería. Pero nada más que quería yo que se plantearan un supuesto, una hipótesis para que puedan saber en qué términos. Ahora, mucho cuidado también, y esto me ha pasado mucho. Pasa que los litigantes somos bien inteligentes. ¿A qué voy? Que quieren ofrecer como prueba de refutación lo que no ofrecieron en la audiencia intermedia y quieren ofrecer como prueba de refutación lo que se va a resolver sobre el fondo del asunto. Y les voy a platicar un caso, igual sin revelar más detalles. Este es un asunto que tiene un abogado, eh, se desahoga los órganos de prueba, al final declara el acusado y entonces el acusado da su versión de los hechos y entonces el abogado, obviamente el acusado da una versión divergente a la versión de la fiscalía, una versión que era totalmente contraria a la de la fiscalía. Y en esa versión que él da de los hechos, dice, bueno, y estuvo presente uno, fulanito, dos, perenganito, tres, chuchito, ¿no? Cuatro, Miguelito, y así. Y ya, declaró, tan tan, se acabó la declaración. Bueno, entonces interviene la defensa y dice, toda vez que se desahogaron todos los órganos de prueba, anuncio que voy a ofrecer prueba de refutación y se ofrecen desde este momento como prueba de refutación los que había dicho, perenganito, fulanito, chuchito y Miguelito, los cuatro. Porque con estos voy a demostrar que la versión de la víctima no es la correcta. Es decir, tiene que ver, hábilmente me lo dijo, dice, tiene que ver con la veracidad del dicho de la víctima, porque a ellos les consta que mi cliente no estuvo ese día, a esa hora, en ese lugar. Le dije, no, licenciado, lo que usted quiere hacer es que vengan a robustecer una versión alterna de algo que usted no hizo en la audiencia intermedia. Porque lo que se debió hacer en la audiencia intermedia es precisamente ofrecer esos órganos de prueba, pero no se ofrecieron. Es decir, la prueba de refutación no sirve aquello que por olvido o por alguna circunstancia de que no ejercieron en la audiencia intermedia, pues se quiera venir a ejercer acá. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver lo que es prueba nueva. Ahí es otro tema. Entonces, para que no nos confundamos, ¿sale? Ahora, eh, se señala, no es para revivir oportunidades precluidas. Les decía, lo oportuno, ¿dónde es? En la intermedia. No se debe utilizar para superar deficiencias o omisiones de las partes, ¿ok? Para complementar la labor previa al juicio. Ahora, sin embargo, yo en todas las clases lo he dicho. Si ustedes lo quieren hacer así, háganlo. Ya dependerá de quién es la persona que preside la audiencia. Es decir, conforme les puede tocar un juez que les diga, va, le compro su versión o su argumento, écheme a sus testigos si se los tomo como de refutación, como podrá haber un juez que les diga, no, 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 no me venga a sorprender, eso no es prueba de refutación. Usted lo que quiere es venir a revivir oportunidades. Y se les voy a decir por qué yo no le admití la prueba como prueba de refutación a Chuchito, a Perenganito, a Fulanito y a Miguelito. Les voy a decir por qué. Porque les dije, con la víctima jamás hizo un solo ejercicio
de evidenciar contradicción, de superar contradicción, ni siquiera de apoyo de memoria. Es decir, hasta ahorita yo no tengo un indicio de que la víctima haya cambiado, modificado sustancialmente su versión de los hechos y que para usted era imposible prever esa circunstancia. Tampoco la víctima agregó cosas de las cuales no había dicho en su primigenia entrevista. Le digo, y lo afirmo porque no se hizo ni un solo ejercicio de aclaraciones que contemple el Código Nacional. Porque el Código Nacional no solo contempla apoyo de memoria, evidenciar contradicción y superar contradicción, también trae otro que son aclaraciones y que hay muy pocos lo utilizan. Entonces hay cuidado, ¿no? Entonces les digo, si partimos de que para poder utilizar la prueba de refutación tiene que ver si se hicieron este tipo de ejercicios, si se cambió sustancialmente la versión de los hechos, si era algo que no era posible prever, adelante, pasa. Pero si esto no se hizo, entonces no, lo que usted quiere es sorprender al tribunal ejerciendo derechos ya precluidos. Y eso no es la prueba de refutación, ¿no? Y no se la admití. Bueno, y aparte no lo recurrió. Ahora, em, sin embargo, les digo yo a ustedes, si ustedes quieren ir a venderle a un juez ese argumento y el juez se las compra, allá él. Cada juzgador preside su audiencia y decide cómo lleva su audiencia y es muy respetable. O sea, yo aquí les vengo a decir lo que doctrinariamente es y lo que las jurisprudencias han establecido. Pero ya cada juez pues responde por lo que señala, ¿no? Como ya les dije, pues su admisión debe estar sujeta a debate, licitud, pertinencia e idoneidad, se debe de justificar para que en su caso se pueda prever. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a confrontar? Veracidad, autenticidad o integridad. Segundo tópico, su necesidad. ¿Por qué no se ha podido prever? ¿Qué ejercicio se hizo? ¿No? Ejercicio de evidenciar contradicción, de aportar información novedosa no referida o de modificar sustancialmente su entrevista rendida. ¿Cuál de los tres supuestos? Cuando estamos en alguno de estos tres supuestos y lo justificamos el uno con el otro, es decir, el uno con el dos, pues entonces ahí estaremos en la oportunidad de ofrecer prueba de refutación. Ahora, yo sé que me van a decir la pregunta de los 100,000. Denos un ejemplo realizado sobre prueba de refutación, ¿no? O sea, ¿cómo sería algo que podamos ver con mayor claridad? Fíjense que muchas veces pasa con las periciales, con las pruebas periciales y con las periciales en psicología. Hay veces que los peritos, cuando hacen su dictamen en materia de psicología, nada más señalan que hicieron pruebas, pero no señalan qué pruebas, ¿ok? Y ya cuando van y rinden su testimonio, entonces aportan mucha información novedosa. Es que hice este test, es que practiqué esto, es que llevé a cabo esto, es que realicé esto, y entonces empiezan a desglosar una serie de cosas que no habían dicho en su informe, que no estaban plasmadas en su informe. Y digo psicología por decir psicología, pero hay otras periciales, o sea, no es la única, ¿ok? Y entonces, precisamente, ahí es donde surge también otro tema bien importante, la prueba metapericial. Porque la prueba metapericial, precisamente, algo de su finalidad es para confrontar a la prueba pericial, para confrontarla en cuanto a su integridad, en cuanto a cómo fue realizado un peritaje, en cuanto a su método, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su contenido. Ese es los puntos de un metaperitaje. Y eso es un claro ejemplo de lo que se puede ofrecer como prueba de refutación, porque ojo, el metaperitaje tiene como objetivo determinar sobre si existió o no el delito o si existió o no la intervención de la persona o participación. No, no. El metaperitaje tiene que ver simple y exclusivamente sobre cómo se hizo un peritaje.
si estuvo bien hecho, si no estuvo bien hecho, si es digno de eficacia probatoria o si no es digno de eficacia probatoria. Como les digo, tendremos que ver qué es lo que surge en el juicio, porque hay veces que los informes son tan escuetos que ya en el juicio dan mucha información que no habían dicho que se llevó a cabo cuando rindieron su informe. Entonces ahí surge el punto de poder ofrecer un metaperitaje y el derecho que tienen a utilizar este como prueba de refutación. Eso es un claro ejemplo de que tiene la contraparte. Y que lo tiene no nada más la defensa, aclaro, lo tiene también la fiscalía y la asesoría, porque también los defensores ofrecen prueba pericial. Y entonces respecto a esa prueba pericial, también la fiscalía y también la asesoría puede hacer metaperitajes. Entonces, ese es un ejemplo nada más. ¿Sale? Bueno, hasta aquí con la prueba de refutación. Entonces, espero, ahorita vamos a pasar a la prueba nueva. Espero haya quedado claro. La prueba de refutación es para ver veracidad, autenticidad e integridad de algo. No tiene que ver si el delito existió o no, no tiene que ver si la persona intervino o no, no tiene que ver ese el punto de fondo de lo que van a ir a decir, no tiene que ver con eso. Tiene que ver su necesidad si van y cambian las cosas, si van y se contradicen, si van y agregan información no referida. Entonces, ahí tiene que ver con esos puntos. Y ahora es algo que no se había podido prever. Es decir, que netamente es en el juicio donde surge y que es por eso que se ofrece. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a pasar a la prueba nueva. La prueba nueva o la prueba superviniente. Ahora, la prueba nueva, esta sí tiene que ver con el fondo del asunto. Si el delito ocurrió o no ocurrió, si la persona sí intervino o no intervino, si estuvo en el hecho, si no estuvo en el hecho, esta sí tiene que ver con eso, ¿sale? Pero aquí también, pues tiene que ver que en su momento, pues no fue ofrecida oportunamente, ¿ok? Ya sabemos que la oportunidad de ofrecer pruebas, ¿qué es? En la fase escrita de la etapa intermedia. Entonces, no fue ofrecida en la fase escrita, no fue ofrecida ahí. Entonces, ahora, ¿dónde vamos a tener, por llamarlo de algún modo, derecho de ofrecer estas pruebas que no ofrecimos en la intermedia? Ah, bueno, pues en el juicio. Obviamente no es así tan fácil como yo lo estoy diciendo, ¿no? De que, ya no lo hice en la intermedia, bueno, pues no pasa nada luego en el juicio. No, 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 no. Ahorita vamos a ver qué se necesita o cómo lo vamos a hacer, porque no va a ser tan fácil, ¿no? ¿Qué es un hecho superveniente? Superveniente, perdón. Es algo, un hecho nuevo que surge con posterioridad a la audiencia intermedia y que tiene relación aquí sí con el fondo del asunto. Entonces aquí el punto específico, ¿cuál es? Es decir, la oportunidad para ofrecer pruebas es en la intermedia. O sea, esa es mi oportunidad que yo tengo para ofrecer pruebas. Lo correcto, lo legal. Sin embargo, también en el juicio puedo ofrecer pruebas. Ahora, es importante señalar, muchas veces en la sabemos que hay una fase escrita y una fase oral, ¿sale? Sabemos que la fase escrita es donde ofrecen sus medios de prueba, pero hay veces que después de pasada la fase escrita, de pasado los términos de la fase escrita, y entre una vez que terminan o concluyen esos términos de 15 días, 3 días, 10 días, 15 días fiscalía, 3 días la coadyuvancia y 10 días la defensa, y en el inter a que se va a llevar a cabo la audiencia intermedia, es decir, después de todos los diferimientos que ya pidieron, que para las salidas alternas, que para el abreviado, que no, ya no quiero el abreviado, que para preparar el caso, que para la fregada, durante ese tiempo es cuando pueden haber prueba superveniente o prueba nueva, que es lo mismo. Es decir, no la habían conocido antes y la conocen en este tiempo. Entonces, ¿nada más se puede ofrecer en el juicio? No.
no nada más se puede ofrecer en el juicio, también se puede ofrecer en la audiencia intermedia. ¿Y por qué afirmo esto? Si ustedes le dan lectura al numeral 467, fracción decimoprimera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se señala precisamente que son apelables las que excluyan algún medio de prueba o lo admitan cuando no cumpla con los requisitos legales o sean ofrecidas fuera del término procesal correspondiente y no tengan el carácter de supervenientes y estén debidamente justificadas. Es decir, ¿la prueba nueva es propia del juicio oral? No. La prueba nueva también se puede ofrecer en la audiencia intermedia. Ojo, audiencia intermedia. Es decir, que no lo ofrecieron en la etapa escrita y lo pueden hacer en la etapa oral. Ojo. Ahora, ya les dije, su fundamento, porque se lo van a pedir los jueces, 467 fracción decimoprimera, en donde se señala que también en esta se puede admitir prueba superveniente, ¿ok? ¿Y por qué? Porque donde se debate precisamente sobre la admisión o no o exclusión de los medios de prueba, pues es en la audiencia intermedia. Ahora, ¿cuál va a ser el punto central sobre la prueba nueva para que se las puedan admitir? ¿Cuál es el, como diremos, ¿no? El meollo del asunto. Lo importante que iba a ser justificarle al juez y que el juez les crea que ustedes no tenían conocimiento de esos medios de prueba. No sabían de la existencia de esos medios de prueba. No, o bien no podían obtenerla, o no les había llegado, o no sabían de su existencia, no la conocían y apenas la conocieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendrán que justificarle al juez? Pues que ustedes no sabían de la existencia de eso. Ahorita les voy a decir un ejemplo de algo que llega a pasar y ya cada juez resolverá a su consideración y criterio, ¿no? Dices, prueba indispensable y útil para esclarecer los hechos o la responsabilidad de la persona. Les digo porque aquí sí tienen que ver totalmente con el fondo del asunto. Aquí sí, lo que la prueba de refutación no, aquí sí. O sea, en este caso, sí, la prueba nueva sí tiene que ver con el fondo del asunto. Su admisión igual está sujeta a debate, es decir, no solamente basta que ofrezca la prueba nueva, sino que es necesario también licitud, pertinencia o idoneidad, que se debatan conforme al numeral 346 para que se diga si se admite o no y por qué. Igual tiene que haber un descubrimiento probatorio después de los términos que ordinariamente se establecen en el Código Nacional. Y era lo que les decía, ordinariamente sabemos que tiene la Fiscalía 15 días, que después tiene la coadyuvancia 3 días y que después tiene la defensa 10 días. Todo aquello que no se haya podido ofrecer en esos términos, pero que se haya conocido posterior a esos términos, entonces puede ser ofrecido como prueba nueva. Es decir, todo lo que hayan conocido posterior a que hayan pasado los términos de la fase escrita, entonces lo pueden ofrecer como prueba nueva, ya sea en la audiencia intermedia, ya sea en la audiencia de juicio. Ahora, ¿quién la puede ofrecer? Igual que la prueba de refutación, cualquiera de las partes procesales. No importa si es el Ministerio Público, el imputado, el defensor, el asesor o la víctima, no importa. Pasa muchas veces, por ejemplo, un ejemplo, de la fiscalía o de la asesoría o incluso de la defensa. Pasa que ustedes les piden actos de investigación al fiscal. ¿Se los pidieron dentro de la etapa de investigación complementaria? Sí. Por ejemplo, un peritaje, ¿no? O un informe de telecomunicaciones, o un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o un informe de Telcel, o lo que ustedes quieran. Un documento que tarda mucho en llegar porque lo pidieron a otro estado, a otro país, no lo sé. Lo pidieron en término, pero no llegó, ya se declaró cerrada la complementaria y no hubo reapertura, ¿no? Entonces, obviamente hay veces que llega después de que ya pasó la fase escrita de la etapa intermedia y que ya vamos a llevar la audiencia intermedia, ya vamos a la etapa oral. Entonces es aquí donde podré
ofrecer eso que ya llegó, que yo pedí en término y que me acaba de llegar. Yo no lo conocía, apenas está llegando. Y es por eso que este derecho es para todos, porque no es propio, no es un derecho propio de una parte procesal, sino también puede ser que la fiscalía le llegue algo que había pedido y que apenas le está llegando. Y pasa, por ejemplo, periciales, porque con periciales ellos están muy saturados de trabajo. Y entonces puede ser que soliciten un peritaje en trabajo social y que lo solicitaron en término y que a la persona la analizaron en término o la citaron en término, pero que posterior a la fase escrita llega ese documento. Entonces, si en el escrito no se ofreció, puede ser en la audiencia intermedia. Les digo aquí, lo importante es justificarle al juez cuándo se conoció de ese registro para que no lo puedan admitir en la intermedia o, en su caso, en el juicio oral. Ahora, derecho de la contraparte que tiene, pues el juez debe salvaguardar el derecho del que ofrece la prueba nueva o superveniente para preparar precisamente el contrainterrogatorio o bien medios de prueba para controvertirlos. Es decir, le tiene que dar ese derecho a que una vez que ya me ofrecieron prueba nueva, pues la contraparte si quiere ofrecer, uno, que prepare el contrainterrogatorio de eso, si es en el juicio. Y dos, si quiere ofrecer prueba para controvertir a ese medio de prueba. Entonces también tiene que darle el juez a ese derecho. Ahora, un ejemplo que regularmente lo quieren hacer pasar como prueba nueva. En algunos casos podrá ser correcto o para algunos jueces es correcto, para algunos jueces es incorrecto. Yo no voy a decir quién tiene la razón o no. Es muchas veces cuando se cambia de defensor. Es decir, cuando llegan a cambiar de defensores, van y es común esto. Nos dicen, es que nosotros no teníamos conocimiento de esos órganos de prueba. Porque apenas estamos hablando con nuestro cliente y apenas nos está diciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco su versión. Entonces, podemos encontrarnos con dos clases de jueces o con dos clases de criterios. Los que digan, se la compro, tiene razón, usted es nuevo defensor, no sabía, no se llevaron a cabo, le repongo la fase escrita o le admito los órganos de prueba que va a ofrecer, o el juez que diga, no. Esa es la consecuencia que acarrea a las personas el estar haciendo cambio de defensor, que cada uno de ellos tiene una estrategia diferente y que algunos tienen una estrategia pasiva y otros tienen una estrategia que no, en donde sí va a declarar el imputado y en donde tengo que ofrecer los testigos que corroboren su versión de los hechos. Entonces, son dos criterios diferentes que existen entre los jueces y ya cada uno tendrá que sustentarlo. Obviamente, ¿qué es lo que yo les puedo decir a ustedes? Criterio de un juzgador que no satisfaga lo que ustedes consideran que es ajustado, pues entonces recúrranlo. Simplemente recúrranlo. Y que un tribunal superior diga a quién le asiste la razón, ¿no? Podrá ser el juez, podrá ser el litigante, no lo sabemos. Los jueces, les digo, somos jueces, no semidioses ni dioses, ¿no? Bueno, entonces aquí lo importante en relación a la prueba nueva, pues es precisamente ver cuándo encontramos o cuándo conocimos esos registros o la existencia de esos testigos. Les digo, puede ser pasada la fase escrita de la etapa intermedia o puede ser también en el juicio oral. Si es en el juicio oral, tenemos que esperar a que se desahoguen igual todos los órganos de prueba que ofreció la fiscalía, en su caso que le fueron admitidos a la asesoría o a la defensa, y terminado esto, antes de que se declare cerrado el debate, entonces sí, señalar que se va a ofrecer prueba nueva. Se deben de realizar los registros de investigación, se deben de correr traslados y entonces se debe de hacer su ofrecimiento. El juez o el tribunal, ¿qué va a hacer? Bueno, va a dar tiempo para que se preparen los contrainterrogatorios y en su caso para que se prepare prueba por si quieren contradecir
a esos órganos que van a ofrecer como prueba nueva. Les digo, aquí lo importante, lo toral, lo necesario es crear argumentos y crear sustento para poder decirle al juez o justificarle al juez por qué es prueba nueva, por qué no tenía conocimiento de ella, cuándo tuve conocimiento de ella, cómo tuve conocimiento de ella. En la medida en que tengamos argumentos o bases sólidas para poderle decir a un juez cuándo tuve conocimiento de esos medios de prueba, es en la medida en que el juez nos va a admitir esos órganos de prueba. ¿De qué dependerá? Pues de lo que ustedes vayan y le digan. ¿Qué es lo que van a ir y van a decirle? No, eso ya no me corresponde a mí señalárselos. Ya cada uno de ustedes tiene que pensar de acuerdo a lo que vayan conociendo. Les digo, un ejemplo que se llega a dar en las audiencias es el hecho de que yo no era el defensor, yo acabo de tomar la defensa y por eso quiero que me los admita. Pero les digo, ante eso hay dos criterios, o sea, no todos los jueces lo admiten. No es un criterio unificado de que les digan que sí. Y pues la diferencia que existe entre la prueba nueva y la prueba de refutación es muy clara. La prueba de refutación no tiene que ver con el fondo del asunto. No es para determinar el fondo del asunto, si el hecho ocurrió o no ocurrió, si la persona intervino o no intervino, si es responsable o no es responsable, si sirve para acreditar o no algún elemento del delito. No, no es para eso. La prueba de refutación es veracidad, autenticidad o integridad. Y tiene que haber circunstancias en que se desahoguen en el juicio para poder establecer precisamente si estamos ante la hipótesis de ofrecerla o no. Y en cambio la prueba nueva, no, la prueba nueva sí tiene que ver completamente con el fondo del asunto. Aquí lo importante es saber cuándo conocí de ese registro para que se me pueda admitir como órgano de prueba, como medio de prueba, y en su caso se lleva a cabo su desahogo. ¿Sale? Bueno, esto es algo, pues tal vez de manera muy concreta, muy somera, muy simple, si ustedes lo quieren ver así, acerca de estas dos pruebas. Simplemente era pues una plática con ustedes y pues bueno, ahora viene lo más complicado, ¿no? Si alguien tiene dudas, ejemplos o que quiera señalar algo, pues adelante, toda oídos. Adelante, quien guste levantar su mano virtual. Incluso los amigos que nos están viendo a través de Facebook, bueno, pues están mandando saludos espectacular, saludos, excelente ponencia, muy clara la información, saludos desde Guanajuato, gracias, excelente exposición. Y bueno, quien guste, dentro de los que estamos en sala virtual, pueden levantar su mano. Bueno, Héctor Canales, lo conocemos. Adelante, abogado Héctor Canales, por favor, hagan su pregunta a la jueza. Sí, adelante, listo. ¿Sí me escuchó? Ah, sí. Sí, Hola, muy buenas noches, su señoría. hola, buenas noches. Le quería preguntar algo en específico, digo, ya comprendí lo que nos explicó y todo, pero me tocó estar en una audiencia en donde las partes querían acreditar, bueno, no las partes, la defensa quería acreditar en un delito de violación propiamente, que la víctima dijo, no, nunca, no nos conocíamos más que de vaya, como compañeros de trabajo. Y entonces él quiere ofrecer una refutación, digo, ya no regresé a la otra audiencia por respeto a su trabajo, pero yo me quedé pensando, creo que eso no le va a servir. Ofreció pruebas de refutación a manera de que viera el juez que en su Instagram del acusado aparecían pues como novios, ¿no? De que sí había una relación previa y aún así no ocurrió la violación. Dije, para mi punto de vista, el juez más bien va a pensar que sí la hubo. Pero independientemente de ello, ¿es correcto una prueba de refutación de esa magnitud y como se ofreció? Consideraría que no. ¿No, verdad? Yo No, yo también no pensé lo consideraría que fuera como prueba de refutación. mismo. Ahora, me queda claro que podemos pensar, ¿no? Denos un caso concreto de, pues no puede haber un caso concreto. O sea, la prueba de refutación es excepcional. O sea, yo no los puedo decir, es decir, he tenido, ¿qué les gusta? No sé cuántos juicios he tenido, pero les aseguro que
más de 30, supongamos, ¿no? En más de 30 juicios, ¿cuántas veces me han ofrecido prueba de refutación? Una. Y no pasó. O sea, no es algo que comúnmente nos estén ofreciendo, porque Sí, tampoco no exactamente. es común que vayan y cambien la versión de los hechos, porque lo común es que les dicen a las partes, si tú vas y cambias tu versión, te la van a iniciar por falsedad. Y entonces tú te vas a ir para adentro y él se va a ir para afuera. Y ante ese temor, muchas veces la gente se sostiene. Pero es lo que yo les decía, ¿qué pasa con la gente que va y los que están amenazados y dicen, no, ya me acordé que sí, que no es, ¿no? Entonces ahí sí pueden ofrecer prueba de refutación para ver que no, que la persona sí, lo que había dicho, la veracidad, sí tiene que ver, ¿no? Ahora, acá me preguntaban, algo que tenga que ver con la integridad de alguien. Un ejemplo que maneja la literatura, o sea, es importante que lo diga, no es que yo lo haya tenido, porque no lo he tenido, no es un ejemplo mío, porque preguntan en los comentarios sobre la integridad, es cuando, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, ese perito ya fue sancionado por falsedad, es decir, que no es una persona digna de confianza, digna de credibilidad. Pero obviamente, para yo poder ofrecer esa prueba de refutación es porque yo ya tengo esa información, porque si no la tengo, no lo voy a empezar a mandar a investigar. ¿Sí me explico? Es algo que tal vez yo ya venía preparando y ya lo tengo y entonces ahora sí, si el perito llega a ver alguna circunstancia en el juicio, pues la ofrezco como prueba de refutación y tendrá que ver con la integridad de la persona en relación a lo que fue a decir. ¿No? Pero les digo, tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho los supuestos necesarios para que se dé la prueba de refutación, porque no es tan sencillo o tan simple. Hay que reunir ciertos requisitos específicos. Ahora, como les digo, ustedes pueden ir a ofrecérselas y el juez se las puede comprar, pues ya cada quien responde. Pero lo que maneja la corte es que hay que reunir ciertos requisitos para que se les pueda admitir. O sea, no es tan simple y no es tan sencillo. Correcto. Elsa. Elsa, adelante, abogada Elsa. Hola, buenas noches, jueza. Bueno, mi pregunta es en cuanto a la prueba de refutación. eh, pues ¿en qué momento yo voy a hacer el registro? O sea, ¿tengo que tener un registro previo? ¿En qué momento lo voy a hacer en la etapa de juicio o cuando yo me estoy dando cuenta de esta circunstancia? ¿O ya lo tengo que tener previo a la etapa de juicio? Pero se supone que esa refutación es porque en ese momento yo me estoy dando cuenta de la circunstancia. Claro. Entonces me dijo que la prueba de refutación es ya cuando se haya terminado todo el desfile probatorio por las partes técnicas. Entonces, cuando yo ya me advertí esta circunstancia, en ese inter yo tengo que tener o hacer el registro previo, ofrecerlo. Y otra pregunta, ¿se suspende el juicio a efecto de que poder que se impongan las partes o se fije una nueva fecha o cómo es la circunstancia? Sí, mira, por ejemplo, te voy a dar el caso mío, ¿no? No voy a hablar de mis compañeros, te doy el caso mío. El abogado, terminamos el desfile probatorio y me dijo, su señoría, le pido que me dé el término de 10 días, porque es el término que tenemos nada más para poder diferir la audiencia de juicio, que me dé 10 días, porque voy a preparar prueba de refutación sobre de tal testigo por estas circunstancias o tal víctima por estas circunstancias. Entonces ya le dije a la fiscalía de oposición, no, asesor oposición, no, se te dan tus 10 días que pides. Y entonces en esos 10 días es cuando él preparó sus registros. Ahora, obviamente como usted dice, y le asiste la razón, no se puede hacer desde la intermedia porque es precisamente en el juicio donde surge su necesidad. Porque bien lo dicen, es algo que no se había previsto antes. La necesidad no estaba prevista, apenas surge con el juicio. Consejo que yo le doy es, una vez que yo ya detecté en alguien la necesidad de ofrecer prueba de refutación, yo ya estoy trabajando sobre el registro. Es decir, como de manera paralela. Se está terminando el juicio, se están desahogando otros órganos de prueba, pero acá yo ya estoy preparando la prueba de refutación para que en cuanto termine el desfile probatorio de todo lo que les fue admitido en el auto de apertura, entonces sí, solicito el uso de la voz, ofrezco prueba de refutación, corro traslado y yo sé que el juez
le va a dar a la contraparte días para que se puedan tanto imponer de ese registro como preparar el contrainterrogatorio, como en su caso ver si quiere ofrecer prueba para contradecir a ese testigo de refutación que van a llevar o a ese perito que va a refutar. Ok, muchísimas gracias, jueza. No, no hay por qué. Alguien que dice M85 y más numeritos. Adelante. Hola, Guada, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe por mi nombre, pero bueno, entré así por error a la página, no sé por qué. No se apure. Este, Mire, señoría, regresando a lo que usted decía de lo de la etapa intermedia, pongo dos ejemplos, tengo dos dudas. Por ejemplo, de los de la etapa intermedia, supongamos que tú, no ofreciste la prueba que estaba a plazo, no estaba integrada ahí en la carpeta de investigación, y en Ujú. caso de que se la pidas al juez, este, y no te la quiera conceder, o sea, ya no te la quiere admitir en la audiencia intermedia, se puede ahí hacer como que una reclamación o meter por ahí un amparo A o ver, a ver, vámonos otra vez. Espérame, no le sigas porque. Ay, te va, espérame. Aquí está. Ahí está su fundamento y ahí dice que se puede hacer. Es apelable. Si el juez no te la admite, es apelable. La prueba nueva no admitida es apelable. O sea, Ok, si el juez en la intermedia te dice, no te la admito, esto no es prueba nueva, no es prueba superveniente, entonces tú lo que puedes hacer es apelar. Es decir, esa no pena solo se puede apelar la exclusión probatoria o la admisión de pruebas, también la prueba nueva que no se te quiso admitir por parte del juez. por parte del juez. ¿Sale? Y por ejemplo, también ya en la audiencia oral, ¿sí es Ujú. apelable todavía? Claro, porque en la audiencia, no, en el juicio oral. Ajá. No, 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 no. Ya en el juicio oral, ya perdón, ya el juez ya emite su sentencia y ya cuando tú hagas los agravios respecto de la sentencia, si es que no te favorece, entonces en los agravios haces valer eso. Si es que el juez no te la quiso admitir. Sí, sí. ¿Sí me Bueno, explico? sí, 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 entendí. Sí, porque el juez va a emitir al final del día una sentencia condenatoria o absolutoria, pero va a emitir una determinación. Entonces ahí lo que vas a hacer es hacerla valer, pero en los agravios. Si es en la audiencia de juicio oral. Si es en la audiencia intermedia, entonces sí, una vez concluida la audiencia intermedia, interpones tu recurso de apelación respecto de esos medios de prueba nuevos que no te quiso admitir el juez. Ok, señoría. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien ¿Alguien más? más? Mm, Creo ¿No? que ya no. Por A aquí ver, por el chat hay algo, pero me sí. parece que ya es como una consulta, ya está muy, muy larga la pregunta que dice. No sé, esa ya si su señoría la quiere responder, adelante. Y si no, pues reservamos el derecho. A ver, Luis Márquez. ¿Usted la tiene? Si quiere, ¿Sí quiere dígamelo. que la lea? Sí, claro, es porque yo no lo veo. Ok, dice, en el delito de desaparición, el MP realizó una inspección en el domicilio de la acusada, pero no realizó descubrimiento probatorio ni se integró en la carpeta de investigación. Ujú, En juicio, la defensa ofrece como prueba nueva, como superveniente, ujú, porque fue ocultada. Además, se derivó de la entrevista de la acusada en juicio y además el MP atestigua en juicio que realizó dicha inspección. ¿Cuál sería su opinión en cuanto a su ofrecimiento? A. El dictamen realizado por el MP por conducto de la perito que realizó el dictamen. B. Copia certificada en sede de la carpeta auxiliar que convalidó la diligencia de inspección. Gracias. Así sé, ninguna de las anteriores. Anterior es esa. No, no, pues no sé cuál sea lo idóneo o no sea lo idóneo, pero sí hay algo que, porque no voy a responder casos específicos, evidentemente, pero creo que aquí lo importante es, si a mí me ocultan una prueba, tengo que demostrarle al juez, pues que me fue ocultada esa prueba. O sea, que yo no tenía conocimiento de ese registro, que ese registro no me fue descubierto. ¿Ok? Ahora,
algo que yo siempre les digo es, uno, chequen siempre sus carpetas. Dos, que siempre les estén corriendo traslado de todo. Ojo, mucho ojo. Y ahorita me voy a regresar a contestar la pregunta. Si en la carpeta dice que obran videos y que se mandaron a videointeligencia, también les tienen que dar esos videos. Y luego las partes no los piden. La contraparte no los pide. Ojo, no lleven una audiencia intermedia si no están todos los registros que contemplan la carpeta. Ojo, chequen sus carpetas. Llevamos intermedias en donde me dicen, es que no entré la foja de atrás. A ver, fiscal, ocúpese y todo eso publicítenme en las audiencias, porque precisamente eso les va a servir para poder determinar después. Esas pruebas fueron ocultadas, tan fueron ocultadas que yo lo hice valer. O tan fueron ocultadas que apenas me las están dando, que apenas me enteré de su existencia. No lo sé. Y entonces ya le tienen que plantear al juez por qué lo van a ofrecer como prueba nueva y justificar cuándo tuvieron conocimiento del mismo, cuándo lo descubrieron, cuándo lo hallaron, cómo lo hallaron, de qué forma, cómo es que les fue ocultado para que se los puedan admitir. Pero Correcto. pues así sería. Bueno, pues si nadie más tiene preguntas, que levante ya su mano virtual, creo que no hay nadie. Más que felicitaciones a través del Facebook Live. Bueno, aquí dice, buenas noches. Entonces, la prueba de refutación no se presenta inmediatamente después de que pusieron por acá. Inmediatamente después de que se desahogó la prueba, sino hasta antes de los... Ah, ya se los requería. Sí, ya, hasta antes de los alegatos, exacto. Se desahoga la prueba y entonces ahora sí viene desahogados todos los órganos de prueba ofrecidos tanto a la fiscalía como defensa y ya antes de que el juez vaya a pasar a los alegatos, entonces ahora sí, prueba de refutación, ofrece la prueba de refutación o la prueba nueva, la que quieran. Ujú. Abogado Ya Eulalio, alguien levantó su mano. Eulalio Rivas. Eulalio. Ujú, adelante. Perdón. Su señoría, muy buenas noches. Estoy a todos los participantes. Ahorita en la pregunta que hizo uno de los colegas, donde Ujú, refiere que le ocultaron una prueba, digo, no es ujú. el caso, pero si yo ofrezco también una prueba nueva, ¿cuál sería la forma de incorporarla? Digo, obviamente tengo que hacer el planteamiento, establecer cuándo, cómo, dónde y por qué me fue ocultada posiblemente dicha prueba. Y bueno, Ujú. yo hago la referencia ya de algún documento o de algún otro acto de investigación de la fiscalía. ¿De qué manera yo podría también, me imagino que, no sé, esa es la duda, que usted como juez y los demás jueces también dirían cómo lo vamos a incorporar, si es que es aceptada, cuál sería el conducto para poder incorporar dicha prueba, ya sea documental o ya sea cualquier otra diligencia realizada por alguna fiscalía, que como lo dijo la persona que hizo la pregunta, que estuviera oculta o de la cual apenas me enteré. Digo, esa es la duda que me surgió ahorita a la contestación que se hizo, señoría. ¿Cómo la voy a ofrecer? Sí, bueno, ya les estoy mencionando, ¿cómo sería para que se incorpore, me la admitieran, cómo la voy a desahogar? ¿Cuál sería? Tendría que mencionar a la persona que realizó. Es que nace precisamente de qué fue lo que me ocultaron. ¿Qué fue lo que me ocultaron? Si me ocultaron un video, pues entonces voy a pedir que en todo caso, preparar la prueba a través de desahogarla. Hay que ver ese video que contiene y quién sería mi testigo idóneo o la persona idónea para poderlo incorporar. Incluso si en el mismo se ve el imputado, pues que el imputado lo incorpore. Si de ese video voy a dar vista a un perito en videointeligencia, pues también. Entonces sería a través de un perito que nos hable del video. Si se trata de un testimonio, entonces voy a ofrecer al testigo. O sea, va a depender mucho en caso de pruebas que les oculten, va a depender mucho de qué es lo que se nos esté ocultando. ¿Sí me explico? Sí, 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 ya Que me ahí quedó claro. partimos de esa base, sabiendo qué es lo que nos están ocultando, pues sabemos cómo lo vamos a poder ofrecer. Si me están ocultando un peritaje, pues voy a ofrecer a ese perito que me están ocultando. Si me están ocultando a un testigo, pues voy a ofrecer a ese testigo. Si me están ocultando un video, bueno, tengo que ver el contenido del video para poder yo determinar cuál es el testigo idóneo. Si me están ocultando documentos, tengo que ver sobre qué verse ese documento para ver a través de quién lo puedo yo incorporar. O sea, va a depender mucho de cuál es la prueba que me ocultaron para poder yo determinar cómo la voy a incorporar.
Muchas gracias, ya me quedó bastante claro y le agradezco. No, no hay por qué. José de la Cruz. Buenas noches, magistrada. Gusto saludarla. No, juez, hazme la buena que algún día llegue a ser magistrada. Dios te escuche, que así sea. Mucho gusto y gracias por compartirnos su experiencia. Gracias. Quisiera ver si nos podría compartir un punto de criterio de usted. Comúnmente quiero platicarle algo breve. En esa situación, y quiero retomar de la duda de mis compañeros que hacen mención en cuestión de que el Ministerio Público, cuando ocultan un dato de prueba, en esta ocasión pasa y suele pasar muchos en cuestión de las fiscalías especializadas. Comúnmente las fiscalías especializadas, sobre todo cuando son delitos sexuales, en esa situación hay ocasiones que la fiscal solicita ese doble pericial en perito médico o en perito psicología, perdón, cuando no le queda algo claro. En esa situación, hay ocasiones que hay dictámenes de valoración psicológica o médico que no le favorece al Ministerio Público en el momento de la integración de su carpeta de investigación, pues dice, bueno, quito de la psicóloga, un ejemplo, que haya metido una psicóloga de nombre Laura y otra pericial de psicología emitido por la doctora Brenda. Entonces digo, no me favorece de la doctora Brenda, la quito. Entonces, en esa situación, ¿qué posibilidad o qué podríamos hacer nosotros como defensores para poder ahora sí, solicitar esa pericial, o ese dictamen que emitió la psicóloga, porque hay situaciones de dictámenes que sí nos favorecen a nosotros como defensores y comúnmente por estratégica del Ministerio Público, pues retiran o sacan de la carpeta esa pericial. ¿Cuál sería su punto de vista en esa situación, o cuál sería el criterio de usted? ¿Qué podríamos hacer los defensores en esa situación para poder descubrir, hacer el descubrimiento probatorio de ese dictamen que quitaron de la carpeta de investigación? Yo creo que aquí el quid, como le llaman, el quid sería es cómo lo descubrieron, cómo lo encontraron, cómo lo hallaron ustedes, cómo le hicieron para hallarlo. Y esa va a ser la justificación para decirle al juez, tomando en cuenta que su contenido se advierte que es favorable para esta parte procesal, solicito se me tenga por admitido como prueba nueva, porque se halló de tal manera y ofrecer al perito, u ofrecer al testigo, u ofrecer esa prueba que les favorezca. Ahora, yo lo voy a ser sincera, en el tiempo que yo llevo como juez de control, que ya son 10, más de 10 años, y como juez de enjuiciamiento, no me ha tocado un solo asunto en donde hayan ido a decirme que les ocultaron pruebas. Hasta ahorita no me han dicho. Eso no significa que no podemos encontrarnos con malos ministerios públicos, así como hay muy buenos ministerios públicos que lo puedan hacer, ¿no? Pero creo que el punto no es ese, el punto es cómo yo encontré ese registro y en la medida en que yo encuentre ese registro, pues entonces ofrecerlo tal cual, la pericial a cargo de, ¿no? Ahora, sí me queda claro que hay veces que hay carpetas como que trabajan de manera sucia, ¿no? Que viene un peritaje que le favorece a la defensa, un peritaje supervisor que le favorece a la defensa, y luego manejan un peritaje de un perito responsable de los otros dos, en donde dicen, ah, no, le favorece ya a la víctima y ahora sí lo vamos a subir el asunto. Eso sí me ha tocado ver, ¿no? Y entonces en esos casos, pues lo que le favorecen a la defensa, ofrecerlos, y el que le favorezca a la fiscalía, ofrecerlos. Ahora, aquí partimos de algo. La fiscalía está obligada a descubrir todo. Todo es todo lo que llevó a cabo. Es decir, no tiene por qué ocultar nada. Lo que le favorezca y no le favorezca lo tiene que descubrir. Contrario a la defensa, no. La defensa no tiene que descubrir todo, la defensa solamente tiene que descubrir lo que va a llevar a juicio en todo caso. Lo que no le favorezca y lo haya encontrado, no va a ir y se va a autoponer con el Ministerio Público y le va a decir, toma, aquí está porque lo encontré. No, para nada. Esa es labor de la fiscalía. La defensa sí tiene ese derecho de que lo que encuentre y no le favorezca, no lo descubro, no estoy obligado. Solo estoy obligado a descubrir lo que voy a ofrecer para juicio. Lo demás no lo descubro. Contrario a ello, la fiscalía está obligada a descubrir todo.
Pero entonces la pregunta que dices, ¿cómo la vamos a hacer? Pues ese precisamente, ese registro que ocultaron, ese mismo registro es el que va a servir para ofrecerlo. Si es un peritaje, entonces voy a ofrecer la pericial a cargo de el que lo suscribió y justificarle al juez cuándo la encontré y cómo la encontré. Ok, última pregunta, señoría. ¿Y ahí cómo podremos hacerlo nosotros como defensores? Solicitar el apoyo en esta ocasión del juez para poder hacer el descubrimiento de ese informe o de ese dictamen, o sería a través de su superior jerárquico de la fiscalía o del perito. Porque O si sea, sabemos que existe, pero aún así no nos lo ha dado la fiscalía. ¿A eso te así es, refieres? así es. Ok, primero entonces tenemos que ver si la fiscalía ante el juez lo admite o niega su existencia. Primeramente eso, Ok, porque también puede darse el caso que el fiscal diga, no existe, no existe y no existe. Y ahí el juez, ¿qué puede hacer? Pero si el fiscal dice sí existe, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho con videos, que yo lo que les digo es, a ver, ¿el video existe o no existe? A mí no me digan que sí, qué hicieron sobre de él. No. ¿Existe o no existe? No, sí existe. Ok, ¿dónde está? Ah, no, no sé. Ah, bueno, pues me lo busca y entonces me lo encuentra y me lo trae y corre traslado. Y si no, empezamos con las multas. Empezamos con 20, 50, 100 y 500 y así no la llevamos hasta que lo descubra. Bueno, tuve un asunto en que de plano le dije al fiscal, ¿sabe qué? La audiencia se suspende y no se lleva hasta que no se descubra ese video. Hace poquito tuve audiencia con ellos y me dijeron, ¿qué cree? Ya lo encontramos. Entonces dices, sí, pero pues hay veces que tenemos que hacer los jueces coerción para que se puedan entregar las cosas, porque si no, no se dan. Pero ahí lo que sí es, no dejé pasar la intermedia hasta que no se encontrara ese video, porque si no les digo, no, no avanzamos. Sí, muchas pero gracias. y pues decirle al juez el apoyo primero para que determinar si existe o no existe. Y si existe, pues que lo conmine a que lo entregue y que le ponga en apercibimiento de que lo entregue. Correcto, Porque muchas lo puede gracias. negar y puede decir, no, no existe, no existe, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Aquí ¿Sí? preguntaron, su señoría, otra pregunta, dice, cuando el fiscal recibió un oficio de X institución y no lo integran en la carpeta y nos damos cuenta porque por medio de algún auxiliar por conciencia facilita copia fotostática del acuse con la solicitud de que se da a conocer quién lo proporcionó, se puede ofrecer como prueba nueva, aunque no se obtuvo de forma legal y se cuenta solo en fotostática. Yo creo que ahí va, ¿se puede ofrecer? Sí, claro que se puede ofrecer. Caemos en un punto que tenemos que debatir sobre su idoneidad, pertinencia y licitud. Y entonces ahí vamos a ver sobre la licitud cómo es que se obtuvo. Ahora, ojo, sabemos que todo lleva como reglas de cómo obtener las cosas. Ahí tendremos que ver, ¿es una prueba ilícita o una prueba obtenida con violación a derechos fundamentales? Ahí entonces la fiscalía, si no quiere que se admita, pues tendrá que justificar qué derecho fundamental se violó. Es decir, aquí hay dos formas. Una cosa es prueba ilícita y otra cosa es prueba irregular. La prueba ilícita es la que viola derechos fundamentales. Y si viola derechos fundamentales, tenemos que establecer cuál es el derecho fundamental que se vio violado, cuál es el artículo de la Constitución que fue violado. Para que con base en eso, pues decir, fue obtenida de manera ilícita. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se obtuvo de manera ilícita? Y de manera ilegal es cuando no se cumplió con las reglas procesales. Ahora, ojo, la prueba ilegal se puede convalidar, sanear o repetir o reponer el acto, ¿no? Ahora, la prueba ilícita se anula. Sin embargo, hay excepciones a la prueba ilícita. Y entonces, si entra al juicio, ¿cuál es mi tarea entonces como litigante? Estudiar las excepciones a la prueba ilícita. Aun cuando yo la haya obtenido de manera ilícita, tiene que entrar porque es fuente independiente, vínculo atenado o descubrimiento inevitable. Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer?
pues preparar el contradictorio, es decir, prepararme a lo que pueda surgir en el contradictorio. Es decir, que si me pueden argumentar que fue obtenida de manera ilícita, entonces estudiar las causas de exclusión a la prueba ilícita. Sí. ¿Alguien más? Como más dudas, déjame ver nada más otra vez del Facebook Live. Si alguien deja alguna duda, vamos a ver los saludos. Dice, ¿qué pasa si la fiscalía hace uso del sigilo de la carpeta de investigación? Pero no, Después decir, eso ya no es tema de lo que di. exactamente. Eso ya no es tema. Si quieren, luego hablamos de investigaciones, pero ya no tiene que ver con el tema. Así es, su señoría. Pues de verdad, eh, pues agradecerle por esta ocasión su presencia, ya nada más antes de cerrar este, este en vivo y de entregarle su constancia de participación. Bueno, no su constancia, su reconocimiento, porque usted no está cursando un curso, nada más quiero invitar a todos nuestros amigos que nos ven, a quien guste inscribirse al curso de análisis de los delitos sexuales desde la perspectiva de género. Iniciamos el próximo martes 2 de junio, es 2, 9, 16, 23 y 30, de 7 a 9 de la noche, con la doctora Monibet Shaley López García, quien es jueza de Tribunal de Enjuiciamiento con licencia en el estado de Oaxaca. Actualmente ella se encuentra laborando en el Poder Judicial Federal, que es su entidad. Y bueno, vamos a ver la metodología dogmática y perspectiva de género y tipos penales sexuales, la violación y el abuso sexual, el hostigamiento, acoso y delitos contra niños, niñas y adolescentes, el acoso sexual, delitos contra la intimidad, la integración típica, el concurso de delitos y litigación estratégica. Los invito a quien guste acompañarnos. Y bueno, pues ya nada más quiero yo compartir esto con la ponente en pues un pequeño agradecimiento por parte del Liceo Académico, donde pues Liceo Académico el reconocimiento, se otorga el presente reconocimiento a Adriana Ivette Morales Chávez, jueza 43º de control en el sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México, por haber impartido la conferencia gratuita denominada Prueba Nueva y Prueba de Refutación. Ciudad de México, a 28 de mayo de 2026, firma el suscrito Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico. Su señoría, es un gusto de verdad y un deleite haberle escuchado la tarde noche del día de hoy por Liceo Académico, y esperamos que no sea la última vez que le escuchemos por acá. Espero yo poder tener una plática más cercana con usted, vernos pronto, coincidir, y pues que en el tiempo, yo sé que está usted muy ocupada, pero pues nos pueda acompañar. Muchas gracias, gracias a usted por la invitación y gracias a todos los que estuvieron aquí. Los que ya me siguen, les agradezco y los que no, saben que estoy pues publicando cursos o pláticas con los institutos, escuelas con las que participo. En Facebook me encuentran directamente con mi nombre completo, así como ya está. Y igual de luego por ahí me llegan a preguntar dudas de manera genérica. No resuelvo ningún caso específico, jamás resuelvo casos específicos, pero luego me llegan a preguntar dudas, cuestiones, entonces pues ahí andamos en Messenger o en Facebook. Ahí me encuentran por mi nombre completo. Les doy las gracias y pues cuídense mucho. Que tengan buena noche y gracias por la invitación. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, muy buenas noches. Y les recuerdo, fue una conferencia totalmente gratuita, y gracias a que su señoría Adriana Ibet participó aquí con nosotros. Esta videograbación se va al canal de YouTube y estará en las páginas, en la página Facebook, en las páginas pues, también de la jueza, para que ustedes puedan volver a escuchar prueba nueva y prueba de refutación con ella. Que descansen y muy buenas noches. Gracias, cuídense. Dios los bendiga.